Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al culto de hoy. Hoy es el día martes 9 de junio. Vamos a orar, vamos a cantar algunas alabanzas antes de recibir la palabra de Dios. Oremos juntos pidiendo la bendición de Dios sobre el culto de hoy. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios grande, glorioso, poderoso y majestuoso. Dios de amor, de gracia. Dios compasivo y misericordioso, Dios justo, santo y perfecto. Oh nuestro Dios Padre, te damos las gracias en este día por permitirnos alabar tu santo nombre, escuchar tu palabra y congregarnos como iglesia, aunque sea por este modo virtual, y unirnos en alabanza, en adoración, unirnos, oh Dios, en un culto que te agrada a ti. Padre, en esta noche queremos alabarte, adorarte en espíritu y en verdad. Queremos que tu palabra toque cada uno de nuestros corazones, que seamos transformados, oh Dios, a través de la renovación de nuestro entendimiento, que seamos nosotros, oh Dios, conformados a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús, que como iglesia seamos la iglesia que tú tanto deseas ver, oh Dios. Te pedimos, oh Cristo Jesús, que nos hables a través de tu palabra, a través del glorioso evangelio. Te pedimos que nuestra iglesia cumpla la gran comisión que nos has dado, el de hacer discípulos de todas las naciones, que lo hagamos con fe, confiados plenamente en tus promesas, oh Dios, enfocándonos primeramente en el poder del Espíritu Santo, predicando la palabra, el evangelio fielmente, como pueblo de Dios, perseverando en fe. Úsanos para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. La primera alabanza que vamos a cantar fue la canción del año del 2014 que se llama Úsanos Cristo Jesús. Quizá va a ser una canción nueva para algunos de ustedes. Vamos a cantar juntos esta alabanza, que dice así: Hoy tenemos un deseo, oh Señor, hasta el día en que regreses, oh Cristo. Hoy tenemos un deseo, oh Señor, hasta el día en que regreses, oh Cristo. El amor hacia tu cruz dentro de mi corazón me hace amar a tu iglesia más y más. Tu amor para la iglesia es nuestro amor. Lo daremos todo para servirte. Ni la muerte impedirá que la iglesia crezca a ser la esperanza de todo el mundo, Dios. Nuestra iglesia será de tu agrado, Señor. Úsanos, Cristo Jesús. Avivamiento aquí en nuestra iglesia, Señor. Úsanos, Cristo Jesús. Hoy tenemos un deseo, Señor, hasta el día en que regreses, oh Cristo. El amor hacia tu cruz dentro de mi corazón me hace amar a tu iglesia más y más. Tu amor para la iglesia es nuestro amor. Lo daremos todo para servirte. Ni la muerte impedirá que la iglesia crezca a ser la esperanza de todo el mundo, Dios. Nuestra iglesia será de tu agrado, Señor.
Úsanos, Cristo Jesús, avivamiento aquí en nuestra iglesia, Señor. Úsanos, Cristo Jesús, en tu espíritu alabaré, en tu espíritu alabaré, en tu libertad, Señor, en humilde amor te serviré. Tu iglesia viva es, nuestra iglesia sea de tu agrado, Señor. Úsanos, Cristo Jesús, avivamiento aquí en nuestra iglesia, Señor. Úsanos, Cristo Jesús. Úsanos, Cristo Jesús. Úsanos. Úsanos, Cristo Jesús. Amén, Señor Cristo Jesús, nuestro Salvador. Úsanos para la expansión de tu reino. Úsanos para tu gloria. La próxima alabanza que vamos a cantar es la canción del año 2015, llamada Iglesia, levántate. Juntos, iglesia, levántate, porque nos llama Jesús. El fracaso y temor dejaremos atrás. Iglesia, levántate. ¿Estamos juntos? Iglesia, levántate, porque nos llama Jesús. El fracaso y temor dejaremos atrás. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate, porque nos manda Jesús. Donde quiera que estés, Él te quiere usar. Iglesia, levántate. Somos luz de Jesús contra la oscuridad. Somos carta de Dios reflejando a Jesús. En tu iglesia, Señor, en nosotros, en todo el mundo te verá. Levántate con el amor de Dios, con el poder de Dios, y unidos en Él brilla la luz de Jesús. Cante a Dios de su eterno amor, de su grandeza y honor. Con tu diario vivir muestra a Cristo Jesús. Levántate. Iglesia, levantémonos, escuchemos el llamado de Cristo Jesús. Iglesia, levántate, porque nos llama Jesús. Porque nos llama Jesús. El fracaso y temor dejaremos atrás. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate, porque nos manda Jesús. Donde quiera que estés, Él te quiere usar. Iglesia, levántate. Somos luz de Jesús contra la oscuridad. Somos carta de Dios reflejando a Jesús. En tu iglesia, Señor, en nosotros todo el mundo te verá. Levántate con el amor de Dios, con el poder de Dios, y unidos en Él brilla la luz de Jesús.
Cante a Dios de su eterno amor, de su grandeza y honor. Con tu diario vivir muestra a Cristo Jesús. Levántate con el amor de Dios, con el poder de Dios, y unidos en Él brilla la luz de Jesús. Cante a Dios de su eterno amor, de su grandeza y honor. Con tu diario vivir muestra a Cristo Jesús. Levántate. Es hora de levantarnos, de brillar con la luz de Cristo Jesús, predicar la palabra fielmente, de proclamar el Evangelio valientemente en fe. Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche de bendición. Pedimos, oh Dios, háblanos a través de tu palabra predicada. Estamos aquí tus siervos, oh Dios, dispuestos a escuchar, a obedecer, poner en práctica todo lo que aprendemos hoy. Úsanos para tu gloria. Usa tu iglesia, oh Cristo Jesús, para la expansión de tu reino. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso y majestuoso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al culto de hoy. Hoy vamos a reiniciar nuestra serie de prédicas sobre las funciones esenciales de la iglesia local. ¿Por qué existe la iglesia? Ahora, vamos a volver hasta el 3 de mayo, el domingo 3 de mayo. Voy a repasar muy brevemente los puntos que hemos visto hasta ahorita. El domingo 3 de mayo vimos juntos la gran comisión, Mateo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vimos el día domingo 3 de mayo que en estos tres versículos, del 18 a 20, la Gran Comisión, encontramos 4 verbos o 4 formas verbales: ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Ahora vimos juntos que los verbos ir, bautizar y enseñar en sí no son verbos, sino que son participios. O sea, podemos decir que son adjetivos verbales que nos enseñan cómo hacer algo. No qué es lo que debemos de hacer, sino cómo. Un participio pasivo, habiendo ido. O sea, yendo, habiendo sido enviados por Dios. Dice, hagan discípulos. Aquí está el verbo activo imperativo, que es una orden que nos da Dios. ¿Y cómo hacemos discípulos? Bautizando y enseñando. Amén. Así que vimos que el punto principal de la Gran Comisión es el de hacer discípulos. No es tanto el de ir, porque muchos dicen, tenemos que ir hasta los confines de la tierra. Sí, pero ¿de qué sirve ir hasta los confines de la tierra si no estamos haciendo discípulos en los lugares más cercanos? En nuestro propio hogar, en nuestro vecindario, en nuestra aldea, en nuestro pueblo, en nuestra nación. ¿De qué sirve viajar, cruzar mares y a predicar el Evangelio si no puedo ni cruzar la calle a compartir a Cristo con mi vecino? Así que vimos que el hacer discípulos es el verbo activo imperativo en la Gran Comisión. Ahora vimos el martes 5 de mayo la centralidad del Evangelio en todo. O sea, el Evangelio no solamente el mensaje que debemos predicar para ser discípulos, sino también es el poder en el cual confiamos para hacer discípulos. El poder no está en nosotros, está en el Evangelio, como dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Así que la centralidad del Evangelio en todo, ¿cómo hacemos discípulos? Predicando el Evangelio de Jesucristo. Sin la predicación del Evangelio, sin la proclamación de la palabra de Dios, no podemos hacer discípulos, seguidores de Cristo Jesús. Y vimos aquel día, el 5 de mayo,
aquí el Evangelio, de una manera muy clara. El Evangelio, ¿quién será el Rey? El Evangelio no solamente se trata de quién quieres recibir como tu Salvador, sino también quién va a reinar sobre tu vida como tu Rey. O sea, Jesús no solamente debe ser nuestro Salvador, Él también tiene que ser nuestro Señor, nuestro Rey. Es que vimos muy brevemente que Dios es el Rey verdadero y Dios creó al hombre para que nos sujetáramos a Él, que fuéramos nosotros obedientes, sumisos a su poder, a su autoridad. Pero que el hombre dijo, no quiero obedecerle a Dios. Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios y dijeron, yo quiero ser mi propio Dios. Se pusieron la corona sobre sus propias cabezas. Y dice la palabra de Dios que ese es el pecado. Es la esencia del pecado. Es el derrocar a Dios de su trono. Es el de rebelarnos en contra de Dios en orgullo. Y la paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte física, sino que también la muerte espiritual, la muerte eterna del infierno. Pero Dios en su gran amor, a nosotros merecedores de su ira y del infierno, del fuego eterno, Dios envió a su Hijo amado Cristo Jesús, que Él sí se sometió a Dios en todo, fue sumiso, fue obediente a Dios perfectamente en todo, fue obediente hasta la muerte. Jesucristo, quien se sometió a Dios como Rey, fue glorificado por el Padre. Y Jesucristo, en fin, entonces, como dice en la Gran Comisión, es Rey, porque Él dice, a mí me es dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Jesucristo está reinando juntamente con Dios. Entonces, hay dos maneras de vivir. Una manera es siendo nuestros propios reyes, diciéndole no a Dios. Y eso nos va a llevar a la muerte segura, al fuego eterno del infierno. Pero si nos sometemos a Dios, a Jesucristo como nuestro Rey, entonces alcanzaremos la vida eterna. O sea, es el Evangelio muy brevemente, o sea, resumido en muy pocas palabras. Pero acordémonos que no se trata solamente de recibirlo como Salvador o como dador de bendiciones y de dones, sino que recibirlo también como nuestro Rey, como Señor de nuestras vidas. Vimos el día domingo 10 de mayo que tenemos que hacer discípulos, que no es fácil. No es hacer conversos, es predicar a miles de personas y ya, 700 personas aceptaron a Cristo Jesús, amén. No, es el trabajo duro de, como un pastor que cuida a cada oveja, es el de acercarse a cada persona, a cada alma y ayudarles a crecer en conformidad a Cristo Jesús, a que se sometan a Cristo en todas las áreas de su vida. Vimos también el martes 12 de mayo que la iglesia existe para someter al mundo gozosamente, voluntariamente, alegremente a la autoridad absoluta del Rey Jesús. Que no se trata solamente de recibirlo como Salvador, sino también como Rey. Y vimos esta cita textual de un teólogo llamado Abraham Kuyper que dice lo siguiente: no existe una pulgada cuadrada o un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite mía. Así que Cristo, Jesucristo, es Rey. Tenemos que someternos a Él como Rey, no solamente recibirlo como Salvador. Vimos el día domingo 17, ¿por qué existe la iglesia? Para cumplir el plan de Dios de redimir a un pueblo para la gloria de su Hijo. Y vimos, en resumen, la meta final de Dios para toda la historia humana es glorificar a su Hijo amado en medio de su pueblo que ha rescatado y transformado. La iglesia existe para alcanzar esta meta. Vimos este diagrama aquí. El verdadero discípulo de Cristo Jesús. ¿Qué es? Una persona que es rescatada y transformada, que antes era esclavo de Satanás, vivía bajo la potestad de las tinieblas y que a través de la fe y el arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús, es trasladado al reino de luz de su amado Hijo Cristo Jesús y que se encamina ¿a qué? Al fin, que es postrarnos en alabanza, adoración ante Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. En fin, Dios hace todo lo que hace para la gloria de su nombre y para la gloria de su Hijo amado, Cristo Jesús. Ese es el propósito principal de la iglesia cristiana. ¿Por qué existe la iglesia? Y vimos el día martes 19 de mayo qué es un discípulo.
Vimos que el verdadero discípulo de Cristo Jesús es aquel que confía plenamente en Cristo y está dispuesto a sufrir persecución juntamente con Él sin temer al hombre. Una persona que ama a Cristo más que a cualquier otra cosa y carga su cruz, que da su vida por la causa de Cristo. Es aquel que no se avergüenza de Cristo y da su vida por el Evangelio y por su reino. Es aquel que calcula bien el precio que debe de pagar antes de seguir a Cristo y lo renuncia todo para ganar a Cristo. El precio del discipulado. La gracia no es barata, el discipulado no es un juego. Es algo que cuesta toda nuestra vida y tenemos que advertirles a la gente antes de que tomen este paso. Digan, oh, yo quiero recibir a Jesucristo, quiero bautizarme. Tienes que entender cuál es la decisión que estás tomando. Te estás crucificando juntamente con Cristo Jesús. Estás muriendo a tu ego, a tus deseos egoístas y carnales. Estás entregándote enteramente, alma y cuerpo, a Cristo Jesús y te vas a someter a Él como tu rey, dispuesto a sufrir cualquier cosa que venga por seguirlo a Él. Vimos esta imagen muchas veces en la iglesia de Antioquía, ¿no? De que tristemente nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Como ese mono que dice, ay, tengo hambre, quiero comerme ese banano, y que agarra el banano y no lo suelta y así pues lo atrapan y lo matan. Nosotros que no estamos dispuestos a soltar el dinero, el materialismo, nuestro ego para seguir a Cristo Jesús. Hay dos opciones. Podemos ser como los monos y aferrarnos a un banano, o podemos escuchar la invitación de Cristo Jesús que nos dice, ¿sabes qué? Te va a doler, pero si cargas tu cruz, te prometo que te daré una corona eterna. El discipulado es cargar nuestra cruz todos los días, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo Jesús en su camino hacia el Calvario. Y vimos esta imagen. ¿Quieres seguir a Cristo? Pues sí. ¿Pero no quieres renunciar al mundo? Pues no. Entonces no puedes seguir a Cristo. Es como que yo llegara el día de mi matrimonio ante el pastor y con mi esposa Sharon y que me preguntara el pastor, ¿sí aceptas a Sharon como tu esposa? Y yo digo, sí. Entonces ese sí a Sharon es un no a todas las demás mujeres del mundo. ¿Qué pasaría? Y yo en ese momento digo, pues la verdad no sé. No puedo tener a Sharon y a otra o a otras mujeres. Tiene que ser un amor exclusivo, una devoción de todo corazón a Cristo. Ese es el verdadero discípulo. Seguimos el domingo 24 de mayo y con la segunda parte de esta pregunta, ¿qué es un discípulo? Y vimos la letra A que le pusimos por encima de la persona, porque A de aprendiz. De hecho, la palabra discípulo en griego mathetes significa una persona que aprende de un maestro. Y somos aprendices. O sea, ¿cuál era el punto de ese mensaje? Que el cristiano debe estar dispuesto a seguir aprendiendo. Yo creo que nosotros somos tan tercos y orgullosos y nos convertimos en los sabelotodos que no queremos que nadie nos enseñe, que nadie nos corrija. Dice la palabra en la Gran Comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Empezamos aquí el primer paso, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero el proceso de crecimiento, aprendizaje sigue, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tristemente he visto muchas personas que se consideran cristianas que no quieren aprender, no tienen esa postura de humildad. Ya se lo saben todo. No pueden ser corregidos en amor. Se ponen bien defensivos, orgullosos, se cierran, no quieren escucharle a nadie, ellos siempre tienen la razón, ellas siempre tienen la razón. No. El cristiano, el verdadero discípulo, es un aprendiz que va creciendo poco a poco, va aprendiendo más y más todos los días. El verdadero discípulo de Cristo Jesús es aquel que humildemente, la humildad es clave,
humildemente reconoce que fue salvado de una vida de ignorancia, vanidad y maldad a través del arrepentimiento genuino y la fe en Cristo. Y todo eso sin merecerlo. Fue una gracia inmerecida de parte de Dios. Y es una criatura nueva en Cristo que siempre sigue aprendiendo cómo imitar a Cristo en cada área de su vida a través de la meditación en la palabra y la oración, aborreciendo el pecado y la maldad y amando a Dios y a su prójimo, amando la justicia, amando lo correcto, lo bueno, lo noble que Dios nos ha mandado a hacer. Como el apóstol Pablo mismo dijo que él no había alcanzado la meta, que lo que él hace es proseguir. Él sigue corriendo la carrera de la fe. Él no ha alcanzado la meta. ¿Quiénes de nosotros podemos decir que nos parecemos a Cristo Jesús al 100%? Ninguno de nosotros puede decir eso. Por eso tenemos que ser humildes, ser aprendices, siempre dispuestos a aprender. Ok, entonces al fin llegamos a la octava prédica en esta serie de prédicas. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cómo se hacen los discípulos? Ahora escuchen bien, miren por qué yo he escrito así, ¿cómo se hacen los discípulos? ¿Por qué no puse cómo hacemos discípulos? ¿Cómo hago yo los discípulos? En fin, porque no somos nosotros los que hacemos discípulos. Es Dios el que lo hace. La obra es de Él. La obra misionera es de Él. Y Él lo hace para su gloria. Nosotros solamente, en obediencia, de una manera u otra, colaboramos con esa obra misionera que Dios está haciendo, que Dios desea hacer. Así que por eso no dice cómo hacemos discípulos o cómo hago discípulos, sino que cómo se hacen los discípulos, porque Dios, en fin, es el sujeto. Él es el agente activo que está haciendo discípulos de todas las naciones. Si nosotros en fe obedecemos su mandamiento de la Gran Comisión. Entonces volvemos una vez más a la Gran Comisión, que es para mí uno de los pasajes más importantes de la vida cristiana y de la vida de la iglesia, si no la más importante. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les he dicho varias veces que encontramos un sándwich aquí, ¿verdad? Un sándwich donde el primer versículo aquí de la Gran Comisión dice: yo tengo todo poder, toda autoridad. Y el último versículo que dice: yo estaré con vosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo. No podemos hacer discípulos si no es por el poder, la autoridad de Cristo Jesús, la divina y absoluta autoridad de Cristo, que Él mismo está edificando su iglesia. Y si no confiamos en la promesa de que Él estará con nosotros siempre, simplemente no podremos hacer discípulos. Dios es el que está haciendo discípulos. De hecho, lo vemos en muchos pasajes bíblicos, pero vamos a ver solamente un pasaje aquí en 1 Corintios 3, versículos 5 al 9. Que Dios es el sujeto, nosotros somos los objetos. Dios es el agente activo que está haciendo discípulos de Cristo Jesús. Dice en 1 Corintios 3, versículos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces tenemos que acordarnos que es Dios el que está haciendo la obra, y que nuestra responsabilidad como cristianos es hacer discípulos no nuestros, sino discípulos de Cristo Jesús. Yo creo que para todo cristiano y para todo pastor en especial existe esa tentación de querer ser un pastor famoso, el pastor célebre, ¿no? De que, wow, dicen su nombre, el gran hombre de fe, el hombre de Dios. Y cada vez que decimos algo, pues ponemos nuestro nombre ahí en la cita, ¿no? Escribimos un libro y ahí nuestro nombre, que el pastor tal y tal.
he visto una página en el Facebook que me encanta, que se llama Siervo Inútil, que encontramos así citas textuales, pero no dicen de quién, simplemente dice siervo inútil. No tratamos de glorificarnos a nosotros mismos, de atraer a la gente a nuestra persona, sino de apuntarlos hacia Cristo Jesús, nuestro Salvador. No engrandecernos a nosotros mismos, sino como dice Juan el Bautista, yo quiero menguar para que crezca, para que aumente, para que sea glorificado, enaltecido Cristo Jesús. Amén. Así que esa es la obra misionera que debemos de llevar a cabo nosotros en la iglesia de Antioquía. No es para nuestra gloria, no es para el nombre del pastor Jo ni de la iglesia de Antioquía. Es para la gloria de Dios y solamente para su gloria. Ahora queremos ver aquí que hay 4 cosas necesarias para hacer discípulos. 4 cosas necesarias, ¿ok? 4 cosas y todas empiezan con la letra P. Todas empiezan con la letra P. Estamos aquí en Lucas 24, versículos 44 al 49, que muchos dicen es la versión de Lucas de la Gran Comisión. Es un poco diferente, pero pues es el mismo punto principal. Dice aquí en Lucas 24, 44 al 49, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces aquí Jesús está hablando claramente de la promesa del Espíritu Santo. Y de hecho uno de los versículos claves de la iglesia de Antioquía, los versículos principales de nuestra visión y misión en la iglesia de Antioquía, es Hechos 1:8. Vamos a leer la palabra aquí juntos. Dice en Hechos 1:4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no se preocupen por cuándo vendrá el reino, solamente preocúpense por esto, porque el reino vendrá a través de esto, dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Yo creo que muchos cristianos y muchos pastores tienen un concepto erróneo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro, nos puede hacer hablar en lenguas, como vemos en la Biblia, ¿ok? Pero yo pienso en lenguas entendibles, comprensibles primeramente. En la iglesia de Antioquía no somos una iglesia cesacionista que creen que todos los dones espirituales, las manifestaciones del Espíritu Santo han cesado. Pero creemos que el Espíritu Santo lo primero que hace, bueno, las cosas que hace el Espíritu Santo, traer convicción del pecado, nos lleva al arrepentimiento y aceptar a Cristo Jesús en fe, pero aparte de eso, nos hace valientes y nos guía a predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, ser testigos de Cristo Jesús, no de reírnos y de tirarnos al piso y de tantas cosas y de hacer milagros. Sí, lo puede hacer si Dios quiere. Pero una de las cosas más importantes que hace el Espíritu Santo es que nos da ánimo para poder predicar el Evangelio de Cristo Jesús, para poder así hacer discípulos. Nos vamos a ver aquí en el libro de Hechos
varias ocasiones donde el Espíritu Santo está obrando y ver que es el Espíritu de Dios mismo que está llevando a cabo la obra misionera. Primero vemos en Hechos 4, 29 al 31. ¿Okay? Entonces las 4 cosas que necesitamos nosotros para poder hacer discípulos son primeramente el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo, o sea, todas las palabras empiezan con la letra P. Poder del Espíritu Santo, pero también con la P de poder está la P de peticiones o de oración. Tenemos que pedirle a Dios en oración que nos dé el poder del Espíritu Santo, que nos llene de su Santo Espíritu para poder hacer su obra, para ser guiados, no por nuestra carne, no por nuestra sabiduría humana, sino por el Espíritu mismo de Dios. Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Así que cuando hay peligro, cuando hay amenazas contra la vida, cuando están atentando contra la vida de los discípulos, dicen: no queremos ser cobardes, queremos ser valientes. Llénanos de tu Espíritu Santo para poder hablar con denuedo tu palabra, oh Dios. Y eso es justamente lo que ocurrió en Hechos 4, 29 al 31. Hechos 11, 15. Aquí Pedro está hablándole a los cristianos en Jerusalén de que los gentiles también recibieron el Espíritu Santo. Dice en Hechos 11, 15. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Seguimos en Hechos 14, 50 al 52. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, a pesar de la oposición, a pesar de ser golpeados, de ser maltratados por el Evangelio. Estaban ellos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Siguen Hechos 16, versículos 6 al 7. El Espíritu Santo no solamente da poder para poder predicar el Evangelio, sino también es el que guía y a veces dice: no te vayas por aquí, no, prediques aquí y no acá. Como vemos también, ¿se acuerdan en Hechos 8? Felipe, que habla con el eunuco etíope, el Espíritu Santo mismo le dijo: ve a hablar con él. Y a veces también nos impide ir a algunos lugares. Hechos 16, versículos 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces vemos que el Espíritu Santo está involucrado activamente en cada paso que dan los discípulos para evangelizar al mundo, para ser discípulos de todas las naciones. O sea, claro, el hombre tiene que obedecer en fe, pero es el Espíritu Santo mismo de Dios que va guiando a su pueblo como a Dios le conviene, como Él desea. Amén. Así que la primera cosa que necesitamos nosotros para poder hacer discípulos es entender que no somos nosotros, sino que es Dios. Dios hace discípulos de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo a través de las peticiones y ruegos y oraciones de su pueblo. Así como podemos recibir la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Dios, es a través de la oración. Tenemos que orar, tenemos que arrodillarnos y pedirle a Dios por el avance de su reino, porque no somos nosotros, es Dios mismo el que está avanzando su reino, el que está llevando el Evangelio hasta las selvas amazónicas, hasta los lugares menos alcanzados en Corea del Norte y de China. Es Dios el que está levantando hombres de Dios y pastores en Cuba. Es Dios mismo el que está alcanzando personas musulmanas en Indonesia a través de sueños y visiones.
Dios es el que está haciendo todo para su gloria. Nosotros tenemos que recibir el poder de Dios, ser capacitados por Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Amén. Y cuando recibimos el poder de ese Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacemos? Vemos aquí en Hechos 2, versículos 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos hace predicar el Evangelio, proclamar las maravillas, las glorias de nuestro Dios. Ahora, una de las obras importantes de la obra misionera es aprender idiomas para poder predicar el Evangelio, ¿ok? Y Dios, claro, lo puede hacer. Puede hacer que nosotros prediquemos la palabra en diferentes idiomas, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Conozco personas que están aprendiendo el mixteco para poder predicar el Evangelio a diferentes grupos étnicos en Oaxaca, en Guerrero. Personas que están aprendiendo el chino porque quieren ir con misioneros a China. Personas que aprenden árabe para ir a predicarles el Evangelio al mundo musulmán. Que aprenden hindú para poder alcanzar almas en la India. Así que vemos que el Espíritu Santo, cuando nos llena, cuando nos guía, nos hace capaces de proclamar la gloria de Dios, predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces la primera P es el poder del Espíritu Santo a través de las peticiones y oraciones. La segunda P es la palabra de Dios, predicación de la palabra de Dios, predicación, proclamación del Evangelio. Vemos en Hechos 2, 14 al 41. Ahora es una parte bastante extensa, pero lo vamos a leer porque vemos justamente lo que hace Pedro cuando es lleno del Espíritu Santo. Él predica el Evangelio y no se demora 3 horas, sino que él predica lo más esencial del Evangelio. Aquí vemos el primer discurso de Pedro y vemos cómo el Espíritu Santo lo ilumina para poder predicar con denuedo, con convicción, y así que la palabra misma del Evangelio corte lo más profundo de los corazones de esas personas. Dice aquí: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, están hablando de los que estaban hablando en lenguas, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. La hora tercera del día, o sea, cuando sale el sol como a las 6 de la mañana, la hora tercera sería a las 9 de la mañana. Casi nadie se emborracha a las 9 de la mañana, ¿ok? Entonces dije, no están borrachos, no están tomados, están bien, están cuerdos, están llenos del Espíritu Santo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y aquí da pruebas de las profecías del Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Palabras de Joel 2, 28 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios es soberano, Dios lo hizo. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Un salmo mesiánico que habla de la resurrección de Cristo Jesús. Varones hermanos, aquí acuérdense que Pedro está predicando a judíos, entonces él usa pruebas de la palabra de los judíos, el Antiguo Testamento, para mostrarles, para comprobarles la identidad mesiánica de Cristo Jesús. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces está diciendo, ¿por qué David dijo estas cosas si él murió y él no resucitó? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sigue la palabra. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! El Espíritu Santo, Pedro fue guiado por el Espíritu, ¿y qué hizo? ¿Milagros? ¿Sanidades? No. Predicó la palabra primordialmente, la predicación del Evangelio, la proclamación de la palabra de Dios. Es la segunda cosa que se necesita para hacer verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Dice en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 13:46 al 49. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, hablando a los judíos, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 14, 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! Primeramente, una predicación fiel al evangelio, que no se trata solamente de las bendiciones, el evangelio de la prosperidad. Es necesario sufrir para entrar al reino de Dios. El apóstol Pablo, él mismo lo mostró con su vida. Él sufrió, él estuvo dispuesto a morir por el evangelio. El Espíritu Santo lo llenó tanto que fue a predicar el evangelio, a proclamar la palabra de Dios a todas las naciones. ¿Por qué no vemos tanto la obra misionera que se está llevando a cabo? Porque tristemente no muchos misioneros están predicando fielmente la palabra. Misioneros, algunos van a hacer sus cosas, la verdad, a poner su negocio, que voy a poner mi escuela, voy a hacer esto y lo otro, voy a fundar un hospital. Es importante todo eso, no me malentiendan por favor, es súper importante. Pero lo primordial para el cristiano, especialmente para el misionero, para el pastor, es predicar la palabra, es enseñar la palabra, es predicar el evangelio de Cristo Jesús. Hechos 19 al 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Imagínense los hechiceros, los magos, los chamanes, los brujos, llegando a arrodillarse ante los pies de Dios, ante los pies de Cristo Jesús. Así crecía y prevalecía la palabra del Señor, la predicación del evangelio. Así que para ser discípulos de Cristo, Dios utiliza el poder del Espíritu Santo a través de las peticiones nuestras, la predicación de la palabra, la proclamación del evangelio. Y pues ya no queda mucho tiempo, así que vamos a ver dos letras que empiezan con palabras que empiezan con la letra P, dos más, ¿ok? El pueblo de Dios. ¿Quién hace discípulos? ¿Solamente el pastor? ¿Solamente los misioneros? No. Todos tenemos que estar activos, entregados a ser discípulos. Todos podemos y debemos hacer discípulos. Entonces, el poder del Espíritu Santo, la predicación de la palabra, el pueblo de Dios y por último, la perseverancia y la fe. ¿Okay? La perseverancia y la fe, ¿por qué? Porque el cambio no se da inmediatamente, o sea, no se da de día a noche. A veces es un proceso largo. Uno tiene que confiar en Dios. ¿Okay? Les voy a mostrar aquí la última imagen para concluir. La verdad es que miren aquí, hay muchas personas que andan aquí, ¿ok? Y la verdad hay muchas personas que están muy lejos de Dios, otras personas que el Espíritu Santo les está tocando poco a poco y la verdad se están acercando a la fe en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces estas personas aquí están un poco más avanzadas que estas personas que ven aquí a mano izquierda. Obviamente también entre cristianos hay personas un poco más avanzadas que los demás. O sea, es un proceso. Todos estamos ayudándonos ¿a qué? A movernos hacia la meta, ¿ok? Y es un proceso. ¿Cómo me gustaría que la persona aquí de un salto diera a llegar a ser una persona madura en la fe? No, se requiere mucha perseverancia, paciencia, oración, humildad para hacer discípulos y ayudar a cada persona a crecer en conformidad a Cristo Jesús en madurez. Ahora una palabra de ánimo. No se desesperen, no se desanimen. Si la persona por la cual están orando o la persona que están tratando de discipular no lo entiende todo inmediatamente, no se arrepiente, sigue llorando. Ay, perdóname, Señor, la noche que tú compartas el evangelio con él. No, porque si tú en fe, en oración, estás haciendo lo que Dios te dice debes de hacer, que es orando, pidiéndole a Dios por el Espíritu Santo que prediques la palabra fielmente como pueblo de Dios, Dios utilizará tus esfuerzos, ¿ok? La semilla que tú siembras para poco a poco
hacer que las personas dejen la potestad de las tinieblas y entren al reino de Cristo Jesús, al reino de luz, y que sean rescatados y transformados por la fe en Cristo. Así que ánimo, queridos hermanos, hermanas, no se desesperen, no se desanimen. Se requiere mucha paciencia, mucha perseverancia y mucha fe. Así que hoy día vimos los 4 P. Poder del Espíritu Santo a través de las peticiones y oración, predicación de la palabra, proclamación del Evangelio, el pueblo de Dios, que tienen que ser los agentes activos en la obra misionera, y perseverancia, paciencia y fe. Y con estos 4 P's veremos que nuestra iglesia va a ser discípulos de Cristo Jesús y así traer más almas a su reino, y que, en fin, Cristo Jesús sea exaltado y glorificado en medio de su pueblo rescatado, redimido y transformado. Amén. Ese es el deseo mío como pastor de la Iglesia Hispana Antioquía. Y no solamente mi deseo, es el anhelo de Dios para su pueblo, la Iglesia Universal. Que para concluir el culto de hoy, primeramente vamos a darle las gracias a Dios por la enseñanza, por la palabra, por hacernos entender que esto no es algo que solamente es exclusivo de los pastores y misioneros, que todos pueden hacer discípulos, y que tenemos que hacerlo ¿cómo? Con paciencia y perseverancia, pero ¿haciendo qué? A través de peticiones y oración, dependiendo en el poder del Espíritu Santo, y predicando fielmente el Evangelio, proclamando la palabra de Dios. Oremos juntos para concluir el culto de hoy, queridos hermanos y hermanas. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en esta noche, oh Dios. Gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a centrarnos en el Evangelio, anclarnos en tus promesas eternas y a quitar cualquier distracción, oh Dios, que nos impide a cumplir lo más importante que tú nos has dado, que es la gran comisión. Como cristianos y como iglesia queremos agradarte, queremos adorarte, alabarte, queremos, oh Señor, glorificarte en todo. Así que te pedimos, te rogamos, usa nuestra iglesia, úsame a mí como individuo, que yo soy incapaz, oh Dios, de evangelizar, que yo la verdad no tengo las palabras adecuadas, que yo no soy elocuente, que yo soy torpe como Moisés, que yo no sé cómo, Dios, ni qué decir, ni a quién acercarme, pero confío plenamente, oh Dios, que como miembro de esta iglesia, como tu hijo amado, como tu hija, tú me has llamado a ser discípulos. Yo voy a esforzarme, oh Dios, voy a confiar en tu palabra, en tus promesas, en el poder del Espíritu Santo a través de la oración, y proclamaré el Evangelio, predicaré tu palabra, lo poco que yo sé, lo compartiré con personas necesitadas, oh Señor. Ayudaré a que las personas se muevan poco a poco a la derecha, que conozcan a Cristo, que se entreguen a Cristo Jesús en fe, que alaben y adoren a Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, por la misión que nos ha dado. Gracias por nuestra iglesia amada, la Iglesia Antioquía, que es una iglesia misionera. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Usa, Padre Dios, nuestra iglesia para la expansión de tu reino. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy buenas noches, pues un tiempo de anuncios antes de despedirnos. Este domingo que viene vamos a tener el culto presencial también, como lo hicimos el día de anteayer. Ahora, por favor, les pido que me confirmen. Yo les voy a mandar un mensaje por WhatsApp, que me confirmen, por favor, quienes desean asistir al culto presencial, porque se requiere mucho tiempo organizar el culto. De hecho, queríamos solamente tener un culto en Upper Darby y otro culto en Norristown, pero la semana pasada solamente una familia me confirmó de Norristown diciendo que iban a asistir. Y por eso, y son una familia que tienen un carro. Entonces fue por eso la razón que yo decidí hacer el culto en Upper Darby, porque me respondieron casi 10 personas de Upper Darby que no tienen carro, que se vinieron o en el trolley o se vinieron caminando al parque. Yo sé, lo siento, los hermanos de Norristown, yo sé que es un poco lejos Upper Darby de ustedes, pero acuérdense, por favor, que todos los martes y todos los domingos los de Upper Darby van hasta allá, a Conshohocken. En Conshohocken está a 10 minutos de ustedes en Norristown, pero está más o menos a media hora de Upper Darby. Y hasta ahorita los de Upper Darby, sin quejarse de la distancia, han ido a los cultos allá en Conshohocken. Así que yo creo que como hermanos podemos servir a los hermanos de Upper Darby que no tienen sus carros,
que podemos ir a hacer el culto en Upper Darby. Pero bueno, ya que veo que es un poco difícil para los de Norristown ir al culto de Upper Darby, voy a hacer lo posible para hacer un culto en Norristown, o no en Norristown tal vez, sino cerca de la iglesia, para que sea un poco más conveniente para ustedes. El día domingo, el día anteayer, llegaron 35 personas de Upper Darby. Es por eso que tuvimos que hacer 2 cultos, porque ahorita pusieron un límite de 25 personas por reunión. 35 no podían congregarse en un culto, o sea, legalmente no era posible. Así que es por eso que al último decidí, ok, entonces vamos a hacer 2 cultos. Entonces sábado, bien tarde por la noche, decidí hacer 2 cultos y se hizo un culto a las 8, otro culto a las 9. Ahora, si siguen habiendo muchas personas en Upper Darby, yo estoy dispuesto a hacer 2 cultos en Upper Darby y luego tengo que viajar a Norristown a hacer otro culto presencial cerca de Norristown, cerca de la iglesia, además de grabar el culto virtual para que ustedes también puedan sintonizarse al culto, para que puedan conectarse a nuestro culto. Así que, por favor, oren mucho por los hermanos. Me di cuenta que han habido más casos potenciales de lo que pensaba yo. Algunos hermanos que simplemente no me avisaron que ellos estaban presentando algunos síntomas. Y es por eso, esa es la otra razón que estamos teniendo el culto afuera, en el parque, porque es un poco más seguro, no queremos arriesgarnos. De hecho, los coreanos que están haciendo el culto en la iglesia están fumigando, están desinfectando todo entre cada culto, y es mucho trabajo para ellos. Y no solamente es por el trabajo que tienen que hacer, sino por el mero hecho de que estamos reduciendo la posibilidad de un contagio entre nuestros miembros también al hacerlo en el parque y con el distanciamiento social. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor comuníquese conmigo. He estado visitándolos en Norristown, en North Philly, en Upper Darby. Como les digo, estamos aquí para servirles, así que por favor comuníquese con nosotros cualquier cosa que ustedes necesiten. Seguiremos con el devocional el día de mañana. Nos estaremos viendo entonces mañana por la mañana. Dios los bendiga grandemente y nos vemos mañana. Buenas noches.